nombre es Gerardo Padilla, nací en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos. Son casi 6 años que soy religioso en una nueva comunidad que se llama María Estrella de la Evangelización. Tiene más o menos 7 años de fundación oficial. El fundador es un italiano, Padre Antonio Saraceno. La pregunta es cómo nació mi vocación. Puedo decir que desde muy niño yo le decía a mi mamá que quería ser sacerdote sin saber lo que fuera el sacerdote. No íbamos a misa, yo veía el sacerdote que decía la misa, yo le decía a mi mamá, es lo que yo quiero ser cuando sea grande. Era muy chiquillo y de mí se reía a mi mamá, ¿no? Se le hacía algo muy gracioso. Me acuerdo que se lo conté a mi abuelita, que en paz descanse, y también ella se rió, nadie me tomó en serio. Antes de hacer la primera comunión, como es común, hice la primera confesión y le dije al sacerdote, me recuerdo que se llamaba Padre Gabriel, de la parroquia de San Marcos en la ciudad de Venice, en Los Ángeles, que de grande quería ser sacerdote. Esto le dije en la primera confesión. No sé de dónde me nació, o sea, en ese momento yo sentí decirle eso al Padre, y el Padre me dijo, si un día logras llegar a ser sacerdote, quiero que me busques y me lo digas. Después pasaron muchos años y me fui olvidando poco a poco de ese deseo de niño, de esos sentimientos. De niño me recuerdo haber tenido una amistad y un rapporto muy hermoso con la Virgen, porque mi mamá me lo inculcó, me hablaba siempre y yo siempre platicaba con ella, ¿no? Con la Virgen. Después fueron pasando los años, esta comunicación, esta amistad con la Virgen nunca la perdí, pero me fui olvidando de lo que era, o sea, de ese deseo de querer ser sacerdote, y me fui alejando de los principios cristianos. Viví una vida, digamos, contra evangelio, ¿no? Una vida que muchos jóvenes viven en Estados Unidos, a lo mejor porque es el fruto de la sociedad en la cual vivimos, que nos lleva a hacer determinadas cosas que son equivocadas, ¿no? Pero uno las hace. Viví este periodo, ¿no? Lo viví al máximo, o sea, yo para mi edad hice cosas que yo creo que ninguno, ¿no? que pocas personas hacen. Yo a 15 años ya viajaba al México, iba a Puerto Vallarta, a las discotecas, a la playa, a divertirme con mis amigos. O sea, girábamos por todas partes, ¿no? Pero me acuerdo que a pesar de esto yo me sentía infeliz, no encontraba felicidad, y mis papás ya, o sea, sufrían mucho por esto, y el rapporto con ellos no era bueno. Y me recuerdo que me sentía mal por todo esto, y empecé a rezar, porque me acordé de cuando era niño que rezaba y hablaba con Dios, y yo empecé a decirle a Dios que cambia mi vida, porque me doy cuenta que esto ahorita he vivido mal, y me doy cuenta de meritar el infierno, ¿no? Yo era seguro que iría al infierno. Así es que empecé a pedirle a Dios que me cambiara la vida. Me acuerdo que ponía las estatuas de los santos de mi mamá, les prendía veladoras, pero sin saber nada, o sea, eso es lo que yo veía, y rezaba, pedía la intercesión a los santos para que Dios hiciera algo en mi vida. Pero yo me imaginaba que Dios me mandara mucho dinero, que me mandara cosas mundanas, materiales, no para ser feliz, no imaginaba lo que vivo ahora. Me recuerdo que ese mismo día vino un amigo mío que da mucho tiempo no veía, un bautista, un protestante, y me quiso hablar de Jesucristo. Yo, mientras él hablaba, no lo escuchaba, o sea, él me hablaba y yo pensaba otras cosas, pero le di la oportunidad de hablarme porque era amigo, ¿no? Se fue él después de que me habló de Cristo, de todas estas cosas. Él se fue y yo me quedé en mi casa. Me recuerdo que eran las 3 de la mañana y yo todavía no dormía, porque vivía este periodo difícil, ¿no? Y entonces me desvelaba. Me acuerdo que abrí la Biblia, ¿no? Yo en este periodo me sentía condenado y pedía a Dios, por lo menos dame felicidad material, porque de todos modos voy a ir al infierno, así es que dame felicidad material. Yo abrí la Biblia acaso, la Biblia que él me había dejado, porque me dejó una Biblia, la abrí acaso,
Y me recuerdo que la abría al profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 21 a 23. Y ahí leí: si el hombre pecador se convierte y cree, todos sus pecados serán perdonados y será salvado. Para mí fue algo muy grande porque yo creí que no existía perdón para mis pecados. Así es de que después de que leí que Dios me podía perdonar, que Dios me quería perdonar, ¿no? Si yo me convertía y vivía bien, yo le pedí perdón a Dios. En ese momento puedo explicar metafóricamente lo que experimenté, aunque si yo no lo vi, pero para poder comunicar lo que yo probé en ese momento, probé como si del cielo cayese una pelota de fuego y me entrase adentro en el corazón, y adentro de mí se reventaba, ¿no? Y de mí salía toda esta luz, ¿no? De ese momento en adelante empecé a leer la Biblia, me leí el Evangelio en un día, empecé a leer la Biblia sin cansarme, y gritaba por las calles que Jesús era Rey, que Jesús era Dios. A cualquier persona que me encontraba le quería hablar solo del amor de Dios, a mi familia, a todos. Nadie se lo haya imaginado y nadie sabía cómo era posible. Un solo encuentro con este hombre y después esto sucedió. Y o sea, no fue, Dios se sirvió de él, pero no fue de por sí el encuentro con él, fue el encuentro que hice después personalmente con Dios. Yo, como era ignorante y no conocía de mi fe, no conocía de la fe cristiana, contacté a este amigo que me empezó a llevar con él a la iglesia bautista, la cual frecuenté por un determinado tiempo. Después, por medio de mi cuñada, que era protestante, que después, gracias a Dios, conmigo regresó a la iglesia católica. O sea, ella entró en la iglesia católica porque era protestante desde el nacimiento. Y empecé a frecuentar otra iglesia protestante que se llama Calvary Chapel, muy grande en Estados Unidos, y un movimiento que se llama Promise Keepers. Y participaba activamente en la iglesia protestante. Me recuerdo que lo que más quería yo era convertir a mi familia al protestantismo, porque yo veía el catolicismo como algo equivocado, ¿no? Por no decir satánico, ¿no? Porque es lo que a uno le inculcan como protestante. Así es que yo quería que toda mi familia regresara a la fe, que viniera a la fe protestante. Me recuerdo un día le dije a mi mamá estas palabras, le dije: mamá, ¿por qué lloras cuando ves la imagen de la Virgen? Porque había venido la Virgen de San Juan de los Lagos a Los Ángeles, y mi mamá al verla empezó a llorar. Yo le dije: ¿por qué lloras? La Virgen no es Dios, la Virgen está muerta y espera la resurrección como el resto de los hombres. Para los católicos esta es una blasfemia, es algo muy grave decir, pero era algo que yo en ese momento creía. Mi mamá me dio una cachetada, mi mamá nunca me había pegado en mi vida, pero esa cachetada fue la cosa más bella y más hermosa para mí, porque en aquel momento, en lugar de haber sentido que ella no me amaba, al contrario, sentí todo su amor, no lo sé explicar. Mi mamá me pidió después, como regalo a ella, por su cumpleaños, de hacer una experiencia con los padres agustinianos que se encuentran en la ciudad de Oxnard, en California, porque mi mamá me decía: hijo, yo soy ignorante, a mí me haces preguntas sobre mi fe, yo no te sé responder. Ve dónde están estos padres y ellos te sabrán responder mejor, dar respuestas mejores. Yo, por hacerle este regalo a mi mamá que ella me pidió, fui, y llegando ahí yo creí de poder evangelizar todos los padres, todos los seminaristas, porque me creía totalmente convencido de lo que creía. Llegando allí empecé yo rápido a atacarlos. Ellos me respondieron con tanto amor y con un discurso tan claro que después de un fin de semana con ellos regresé a mi casa rezando el rosario. Regresé y comuniqué a mi pastor lo que había pasado, le hice preguntas a él sobre el protestantismo. O sea, ellos me habían dicho algunas cosas, yo le pedí a él que me respondiera a esto, y él no era capaz, y de un día para otro me alejó toda la comunidad protestante. Nunca me volvieron a hablar, amigos que tenía de mucho tiempo, que quería mucho, por el hecho que yo había ido a este monasterio y que les preguntaba sobre lo que había descubrido, no me volvieron a hablar.
Después de esto, poco a poco, con un amigo que conocí en el monasterio y después de muchos encuentros con los sacerdotes de este monasterio, regresé a la Iglesia Católica y después de un año hice la confirmación. Y hoy, precisamente hoy que es Pentecoste, son 8 años, es el aniversario de 8 años de mi confirmación, hoy mismo. Y continué a frecuentar este monasterio después de un poco de tiempo. Estando con ellos la Semana Santa, el Jueves Santo, sucedió algo muy especial. Enfrente de Jesús sacramentado, sentí la llamada de Dios que no sé explicar. Me sentí lleno de amor, y viendo el sacerdote celebrar la misa sentí que eso es lo que Dios me pedía y lo que yo más quería. Y solo el pensamiento, solo el pensar que un día yo pudiera consagrar el cuerpo de Cristo, me provocaba sentimientos que no sé comunicar, muy grandes, muy hermosos. Y me acuerdo que me pasó por delante toda mi vida, todo el negativo, y yo le pedía perdón al Señor y lloraba. Pero después de un poco de tiempo estas lágrimas se convirtieron en lágrimas de gozo, porque después de haber visto toda mi vida negativa, vi todo el positivo y el gran dono que Dios me hacía, y las lágrimas eran de gozo, ¿no? Ver cómo yo había hecho este cambiamiento, ¿no? Que vivir un cierto modo y después cambiar totalmente y comprender que era equivocado, comprender lo que era el amor de Dios, comprender lo que era vivir la vida cristiana y la llamada de Dios a pesar de todo esto. Para mí fue algo muy increíble. Después de algunos meses hice el debido discernimiento y entré a hacer una experiencia con los padres escolapios de la ciudad de Los Ángeles. Entré que tenía 18 años y estuve con ellos más o menos un año. Hice una experiencia muy hermosa por medio de la cual aprendí muchísimas cosas. Pero después de un año no me sentí preparado para ir al noviciado y pedí de poder hacer una experiencia afuera. O sea, de regresar a mi casa por un mes, estudiar en la universidad y después de un año, no un mes, de un año, discernir, ¿no?, qué es lo que Dios me pedía. Pero este año no fue un año, fueron 2 años, y me alejé totalmente de la iglesia de nuevo. Durante estos 2 años no frecuenté la iglesia, hice todo el contrario, no me supe mantener afuera, ¿no? Y empecé a hacer todo lo que hacía antes de haber tenido el encuentro con Cristo. Me dejé llevar de la sociedad de nuevo, del materialismo, de la vida de divertimiento. Y me recuerdo que después de 2 años de haber vivido esta vida en este modo, me sentía infeliz, totalmente infeliz, y me acordé de mi primera experiencia. Me hinqué, era noche de Navidad, me recuerdo, ¿no? Y mis papás me habían dado regalos, mis hermanos, mi familia, ningún regalo me daba placer, ningún regalo me daba felicidad. Y yo dije, pues, ¿por qué no puedo sentir la felicidad? ¿Por qué no soy contento? No entendía, ¿no? Y decía, de estas cosas me deberían de dar felicidad y no me la dan. O sea, ya nada me daba felicidad. A pesar de todo lo que hacía, nada me daba gusto, nada. Me hinqué enfrente de un Cristo que tengo en mi recámara, en mi casa en Los Ángeles, y le dije estas palabras a Dios. Le dije, Señor, el tiempo más feliz de mi vida fue cuando te serví a ti, cuando me daba mi vida por ti, o sea, cuando hacía el bien, cuando vivía un rapporto de amor contigo. Yo quiero regresar a hacer esto, pero no sé cómo hacerlo porque ya pasó mucho tiempo, me he alejado mucho, me sentía que no podía regresar porque Él ya me había dado la oportunidad y fuera difícil regresar de nuevo, ¿no? Así es que yo de todos modos le dije, Señor, haz tú sabes cómo debes hacer, yo no me puedo imaginar el modo, haz tú. Pasó cualquier mes y tuve un accidente de carro donde por milagro no me sucedió absolutamente nada. El carro dio 3 maromas, destruido completamente, a mí no me pasó nada. Por el hecho que no tenía ya el carro que se había destruido, pasaba mucho tiempo en mi casa, ¿no? Porque no tenía el carro para salir. Y durante este periodo me llegó una carta de Italia. Esta carta era del monje agustino con el cual había hablado
tantos años atrás y me había convencido por medio de los argumentos, ¿no?, de la fe católica de regresar. Y él me explicaba en esta carta, me decía: Gerardo, han pasado muchos años desde que nos conocimos. Cuando nosotros dos nos conocimos soñábamos en una comunidad diferente, en una comunidad religiosa diferente, donde existiera mucha adoración eucarística y devoción particular a la Inmaculada Concepción, donde se viviera una vida de oración y de evangelización. Me decía: yo encontré esta comunidad se encuentra en Italia, yo ya no estoy con los agustinos, estoy con esta comunidad y te invito a hacer una experiencia. Yo la vi, yo leí la carta y me acuerdo que me reí y le dije a mi mamá: este amigo me invita a ir en Italia a hacer esta experiencia, pero yo ya no puedo ir porque son tantos años que ya me alejé de la iglesia y pues no es el caso. Mi mamá me dijo: pues ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Tú ve y visita a este amigo. Así es que yo pensé, es una buena ocasión para salir de aquí, voy a visitar Europa, Roma, a este amigo y me regreso. Gracias a Dios siempre he estado económicamente bien por medio de mi familia, así es que tenía todo para poder realizar este viaje. Y me decidí de hacer el viaje, pero lo fui posponiendo. Me recuerdo que me encontraba en vacaciones en Las Vegas con mi mejor amigo. Habíamos ido por 2 semanas a Las Vegas en vacaciones. Y durante ese tiempo hablé con este amigo que me pregunta: ¿tú cuándo vas a venir a visitarme? Yo le dije, la primera cosa que me vino en la mente, aunque si no la creía, le dije: no te preocupes, dentro de 2 semanas, para Navidad, voy a Italia a visitarte. Este amigo me dijo: bueno, háblame en un par de días. Le volví a hablar y me dijo: sabes, el padre fundador ya compró los boletos para ti y para tu mejor amigo, quiere que vengan para Navidad y él les quiere ofrecer los boletos. Yo pensé, pues este sacerdote, ¿cómo se permite comprar los boletos si todavía no había nada decidido? Y le dije: no, pues no sé si es el caso, no, le puse resistencia. Y él me dijo: no, el fundador dice que él rezó y que pues, Dios esto quiere. Y yo pensé, bueno, hago un viaje gratuito en Europa, ¿no? Y a mí vine a visitarlo. Yo venía de una vida de lujo, de una vida, digamos, humanamente, materialmente parlando, hermosa, ¿no? Donde se vivía bien. Me recuerdo que llegué a Panni, ¿no?, en provincia de Foggia, donde se encuentra la comunidad, y yo me esperaba totalmente algo diferente. Yo me esperaba un convento con todos los lujos como los había conocido. Llegué a Panni y era todo el contrario, o sea, la vida era muy humilde, se trabajaba, se rezaba bastante, y en un primer momento dije: Dios mío, ¿qué vine a hacer? ¿No? Y me quería regresar yo a mi casa, pero había sucedido que uno de los hermanos que me había recogido en el aeropuerto se había olvidado mi maletín arriba del carro. Así es que este maletín se perdió, el maletín en el cual tenía mi pasaporte, tenía mis tarjetas de crédito, todo lo que ocupaba para poderme regresar a mi casa. Y tenía que esperar hasta que no pudiera recuperar todo esto, que lo recuperé gracias a Dios después de 2 meses en Roma, que alguien había encontrado el maletín en el aeropuerto. Así es que por fuerza me tuve que quedar en Panni un largo periodo. Después de 2-3 días, no sé explicar lo que pasó. Me acuerdo que con Dios, con Jesucristo, me era difícil tener un rapporto en esos primeros días, pero con la Virgen no. La veía y me venían las lágrimas, me sentía amado por ella, ¿no? Y yo hablé de esto con el Padre Fundador. Y poco a poco empecé a abrir mi corazón también a Dios, a Jesucristo, y entendí que Dios me hablaba, que Dios me había preparado ese lugar y que Dios eso quería de mí. Después de una semana me decidí: este es el lugar donde Dios me quiere. Y me esforcé para poder vivir bien esa vida de oración, de trabajo, de hermandad, de amor fraterno, ¿no?, todo lo que es. Y son 6 años, casi 6 años que estoy en Italia. Me falta un año de escuela para poder ser ordenado sacerdote. El diciembre pasado hice mis votos perpetuos. Soy contentísimo, cada día que pasa soy más
le doy más gracias a Dios, o sea, me siento más en deuda con Dios por las maravillas que ha hecho conmigo. Y yo siento que Él ha hecho todo, ¿no? Yo de mi parte le solo respuesto en lo que he podido y desde allí Él ha hecho todo, ¿no? Yo veo mi vida y veo una obra suya, ¿no? Yo me siento indigno, me siento que yo de por sí no soy capaz de hacer nada, pero Él ha hecho tanto. Le doy gracias. Esta es mi experiencia.